En el video pasado de Fundamentos de Programación, estuvimos utilizando la metodología de las 6 Ds para resolver un par de problemas. Uno de ellos, este de aquí, donde tenemos que calcular el salario bruto y neto de un trabajador de acuerdo a las horas trabajadas. Y producto de este proceso surgió el siguiente programa, el siguiente código. Y recordemos qué es una clase. Una clase no es más que un plano o una guía de cómo se va a construir mi objeto. Vamos a utilizar este recuadro para describir o para definir en papel lo que va a contener nuestra clase, empezando por su nombre, atributos y métodos. El nombre de esta clase lo vamos a tomar y cuando lo estemos escribiendo en código debe de ir después de esta palabra reservada class. Vamos a tener una llave que abre y una llave que cierra, indicando que todo lo que se encuentra dentro de estas llaves es mi inicio y mi final de esta clase. Vamos a definir todos los atributos que necesite para mi clase, empezando por el tipo de datos que vamos a manejar y un nombre que le hayamos puesto a ese atributo. Después van a ir todos mis métodos. Los métodos son funciones que solamente pueden ser utilizados por la clase en donde fueron declarados. Y como funciones que son, debemos declarar el tipo de datos que va a regresar esta función, seguido del nombre, un paréntesis, porque estos paréntesis son los que nos indican que esto es una función y no un atributo. Dentro de este paréntesis pueden ir argumentos o no, y otra vez una llave que abre y una llave que cierra, indicándonos dónde es que empieza y dónde es que termina este método. Entonces, utilizando esta notación UML del lenguaje de modelado unificado, vamos a definir una clase punto que me va a servir para representar un punto que se encuentra en un espacio cartesiano X y Y. Los atributos que va a tener esta clase punto son mi coordenada en X y mi coordenada en Y. Y los métodos que vamos a declarar van a ser mover X, mover Y, fijar X, fijar Y. Los que se llaman mover X y mover Y, lo que van a hacer es agregarle un desplazamiento a mi variable X o variable Y, dependiendo de la última letra de este método. Y este método asignar posición me van a servir para darle un valor a esta coordenada X o a esta coordenada Y. Entonces, vamos a empezar primero cerrando nuestro proyecto anterior y después creando un proyecto nuevo. Le vamos a dar en nuevo proyecto y que esté seleccionado proyecto de Java. Le vamos a poner práctica 4. Le voy a poner fundamentos. Lo pueden dejar como práctica 4 y le damos finalizar. En la carpeta de mi proyecto de práctica 4 le vamos a dar clic derecho, nuevo, y vamos a seleccionar la opción que dice clase. En esta clase le vamos a dar como nombre punto y todo lo demás lo dejamos igual. Vamos a finalizar. Entonces mi clase punto debe tener dos atributos, coordenada X y coordenada Y. Vamos a codificar esto. Ponerle aquí int X, int Y, dos puntos.
Ya tengo declarados mis dos atributos, coordenada X, coordenada Y. ¿Qué más? Ahora vamos a declarar los métodos. Mover X, mover Y, fijar X y fijar Y. Ahora, para declarar un método o una función, tenemos de dos opciones, dos sopas. Que esta función no me regrese ningún valor, en cuyo caso tenemos que escribir esta palabra void como tipo de datos, seguido de el nombre de mi método o función, paréntesis, llave que abre y llave que cierra. Pero si esta función o método me regresa algún valor, tengo que escribir un tipo de datos, ya sea entero, doble, flotante, char, string, algún tipo de datos que coincida con lo que sigue después de esta palabra reservada return, porque le estamos indicando al compilador qué tipo de datos estamos esperando que regrese esta función, y de ahí en fuera lo demás sigue la misma estructura de un método o de una función, paréntesis, llave que abre, llave que cierra para indicarnos el final de esta función. Necesitamos este método mover X, mover Y. Si se fijan, este método mover X no me va a regresar ningún valor. Va a modificar solamente los que ya tenemos. Entonces aquí voy a utilizar esta palabra reservada void, seguido de el nombre mover X, llave que abre y llave que cierra. Como yo necesito saber qué tanto me voy a mover, necesito declarar dentro del paréntesis alguna variable y además su tipo de datos. Entonces aquí yo le puse int dx, que va a representar un desplazamiento en la variable x. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este desplazamiento en x? Pues vamos a tomar mi atributo x, le voy a sumar este desplazamiento y lo voy a asignar de nuevo a mi atributo x. Y sería todo por este método. Vamos a crear mover Y, llave que abre, llave que cierra. Voy a ponerle aquí int desplazamiento en Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A esta variable Y le vamos a asignar la suma de lo que tiene actualmente más este desplazamiento de Y. ¿Qué otro método tenemos? Vamos a ver. Fijar X y fijar Y, que asignan una posición a esta variable. Estos métodos van a ser muy parecidos a los que acabamos de crear, pero sin la suma. Ponerle aquí void, fijar X, ponerle posición X. X va a recibir lo que vale posición X. Void, fijar Y. Y va a recibir la posición en Y. Y listo, esta sería mi clase punto. Pero recordemos que esta clase punto son solamente planos de algo que aún no existe. ¿Cómo le vamos a hacer para que este objeto tenga una representación física? Lo que vamos a hacer es darle clic derecho, nuevo,
clase. Aquí en el nombre de esta clase le vamos a poner práctica 4. Ahora nos aseguramos de seleccionar esta casilla que dice public static void main. Vamos a finalizar. Y se va a crear un nuevo archivo con el nombre de práctica 4. Al inicio de este archivo, muy importante que escriban su nombre completo. Listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de esta clase práctica 4, si se fijan, ya se creó por default un método main, un método principal, que es donde se va a ejecutar todo el código que nosotros escribamos a partir de ahora. Fíjense, voy a declarar una variable x que sea de tipo entero y le asignamos un valor de 10. Si se fijan, aquí al declarar esta variable, primero tengo que escribir el tipo de datos seguido de un nombre y después asignarle un valor. Pues para declarar un objeto no es muy diferente. Tenemos que empezar escribiendo el nombre de la clase, que es punto, seguido de un nombre que ahorita para que nos quede claro le voy a poner objeto punto, un nombre un poquito largo, pero no queda duda de que se trata de un objeto que pertenece a la clase punto. Vamos a hacer lo que hicimos con esta variable x que le asignamos un valor. En este caso vamos a instanciar o inicializar este objeto punto. ¿Cómo? Utilizando primero esta palabra reservada new, seguido del nombre de mi clase, paréntesis, punto y coma. Esto lo que va a hacer es inicializar un método especial que sirve para inicializar un objeto nuevo que pertenece a la clase punto. Después de que utilizamos o de que hacemos esto, es cuando este objeto punto empieza a existir y podemos trabajar con él. Fíjense, si después del nombre de mi objeto punto escribo un punto, me van a aparecer todos los métodos y atributos disponibles para esta clase. Aquí yo le puedo asignar un valor directamente a x, o puedo utilizar este método fijar y para fijar o asignar un valor directamente a esta variable y. Voy a poner, no sé, 5. Ahora vamos a agregar un system.out. Vamos a agregar dentro de este system.out el siguiente mensaje que me muestre una coordenada en x más la concatenación de el valor del atributo x de mi objeto punto más o concatenado con esta cadena de carácter, esta diagonal n. Vamos a hacer un salto de línea, quiere decir que esto lo voy a escribir en la línea de abajo, aunque estamos dentro de un mismo print, y va a escribir coordenada y concatenado con mi objeto punto, pero ahora en la coordenada y. Vamos a ejecutar y a ver qué es lo que nos aparece en consola. Ya nos aparece coordenada x y coordenada y. Vamos ahora a desplazar
utilizar el método desplazar. Le puse mover X. Vamos a utilizar el método mover X y que lo mueva 3 posiciones. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el método Y, que lo mueva 6 posiciones. Vamos a copiar esta misma línea donde ya nos imprime la coordenada X y coordenada Y. Y agreguemos otro system.out. Vamos a ejecutar. Ya fíjense, nuestra coordenada inicial era 10 en X, 5 en Y. Después del desplazamiento tenemos 13 en X y 11 en Y. Vamos a hacer otro desplazamiento. Y ahora vamos a ponerle aquí 5 y acá 8. Otra vez aquí tengo mi coordenada inicial, mi primer desplazamiento y mi segundo desplazamiento. Como este método mover X no modifica el valor de mi atributo X, simplemente le suma un valor. Entonces cada vez que se ejecuta le estamos agregando un valor o lo estamos desplazando en lugar de modificarlo. Vamos a utilizar el método fijar X. Yo quiero asignar una coordenada 1. Fijar en Y. Quiero asignar coordenada 2. Copiar estos mensajes. Tengo doble punto y coma. Ejecutamos. Y ahora, fíjense, estos métodos, fijar X, fijar Y, van a asignar los valores que pusimos como argumentos. Y cuando nosotros imprimamos ahora la nueva coordenada en X y coordenada en Y, me van a imprimir esos valores, olvidando lo que teníamos antes. Y bueno, esto sería todo por este video. En el siguiente video vamos a resolver este mismo problema, pero ahora utilizando programación orientada a objetos. Quiere decir que vamos a definir una clase trabajador.